Vivir de ilusiones para morir de desengaños. Otro plan frustrado. Se equivocaron. Y lo ha dicho el líder de Irán, refiriéndose al último propósito para desestabilizar el país. En las últimas 4 décadas, la revolución islámica ha estado sometida a todo tipo de amenazas y sanciones, y a pesar de, Irán se levanta. ¿Qué es lo que no calcula bien el enemigo? ¿O los enemigos? Sí, en plural, porque muchos aliados occidentales se suman a las campañas contra la nación persa. Los últimos disturbios fueron provocados bajo el pretexto de libertad y derechos de las mujeres, pero los problemas económicos, del que ningún país está exento, provocó la movilización de algunos ciudadanos. Esos problemas económicos que se intensifican por sanciones impuestas y hacen sufrir al pueblo. Y en ese intento de asfixiar a la población, se vuelven a equivocar porque la fuerza de voluntad de los iraníes y su apego a la soberanía puede más. En los recientes disturbios, los complots y los planes integrales de los enemigos contra el país fracasaron debido a sus errores de cálculo. Así lo precisó el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. Durante una reunión con varios poetas y panegiristas en Teherán, el líder aseveró que los adversarios de la República Islámica utilizaron todos los medios a su alcance, como ataques, aprovecharse de los problemas económicos de la gente, infiltración de equipos de espionaje y alborotos iranófobos para destruir y desestabilizar la nación. No obstante, agregó que todas esas intrigas, tramas y conspiraciones fueron en vano por la sabiduría y conciencia del pueblo. خیال می‌کرد ملت ایران به خاطر مشکلات اقتصادی که وجود داره با نقشه براندازی و تجزیه طلبی دشمن همراهی خواهد کرد. یه محاسبه است دیگه. موضوع غلط. خیال می‌کرد با فحش و بددهنی و اهانت‌های گوناگون می‌توانه مسئولین کشور را از میدون خارج کنه، منفعل کنه. محاسبه غلطی بود. خیال می‌کردن که می‌توانند با دلارهای فلان کشور مزدور آمریکا، دلارهای نفتی، اراده جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بدن. اشتباه کردن. اراده قوی جمهوری اسلامی از همه این عوامل قدرت اونها قوی‌تر بود. Además, ha llamado a tratar de hacerse fuertes con el fin de lograr que el enemigo se desespere, aseverando que día tras día son más evidentes los frutos de la revolución, más allá de las fronteras del país. دشمن رو دست کم نگیری. دشمن هست. اون روزی که شما اونقدر قوی بشید که دشمن مایوس بشه، اون روز میتونید یه آسودگی، آسایش خاطری پیدا کنید. باید سعی کنیم قوی بشیم. Subrayó que a pesar de que hay diferencias de gusto y de opinión en el país, todavía hay un consenso entre la gente sobre el Islam, el gobierno y la revolución islámica. Indicó que es importante no perder esta unidad y no contribuir a las diferencias étnicas y religiosas ni a la provocación para que crezca más el país en todos los ámbitos. هر کس در زمینه خدشه به اتحاد ملت حرکتی انجام بده برای دشمن کار کرده، در نقشه دشمن کار کرده، در زمین دشمن بازی کرده. اینو همه توجه داشته باشن. Estas han sido las últimas palabras del líder de la República Islámica de Irán. Se equivocaron otra vez, se equivocaron, ha dicho. Soy Jaime Joan Batista, en nombre de todo el equipo le agradezco la compañía y ya les presento a los invitados de esta última edición de la semana. Esta noche el análisis llega desde Chile y en Santiago, la capital, está Pablo Jofré Leal, analista internacional y máster en Relaciones Internacionales.
Y en Valparaíso, el profesor de Economía Política y analista internacional, Nicola Hadwa. Gusto en saludarlos. Pablo, Nicola, bienvenido a esta última edición de Detrás de la Razón. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Giovanni. Gracias, Giovanni. Un saludo a Nicola, a quien no veía hace algún tiempo. Bueno, no me voy a poner bravo, pero en honor a la verdad, quiero mucho a mi compatriota Giovanni, pero yo soy Jaime, Pablo. ¡Ah, Jaime! Disculpa, que tiene una voz muy parecida, ya no sí, hombre, encontrado. Jaime. No es la primera vez que me confunden en este programa y como hoy es la última edición del mes en sustitución de Dani Pérez, pues me la voy a desquitar con todos los analistas que me han estado diciendo en este mes el nombre de Giovanni. Un gran abrazo. Un gran abrazo para ti y para Nicola desde acá, desde Teherán. Bueno, vamos hoy a desmenuzar, por decirlo de alguna manera, esta intervención que ha hecho el líder de Irán en las últimas horas. Hablaba de el error del enemigo, los cálculos cerrados del enemigo iraní. Y bueno, ¿cuáles son esos errores de cálculo que comete el enemigo a los que se refiere el líder de Irán, Pablo? Bueno, Jaime, vuelta a disculparme. No hay problema. Un gran saludo. Y bueno, he leído con atención y he seguido los discursos de Seyed Ali Khamenei, y la verdad que los cálculos que él menciona los comparto absolutamente, porque lo que menciona Seyed Ali Khamenei es que estos enemigos, Estados Unidos, el sionismo, la doctrina, ideología y la conducta wahhabi, los países aliados de Estados Unidos de Europa, lo que trataron de encontrar con el apoyo a la desestabilización y a los grupos que trataban de derrocar al gobierno de Irán y levantar a la población, tenían dentro de sus planes un cúmulo de elementos, ¿no? Elementos comunicacionales, elementos terroristas, elementos de uso de redes sociales, es decir, un arsenal, parte componente de lo que hemos hablado en otras partes. Y una aquí guerra híbrida, como ha dicho el gobierno de Irán. Justamente. Y eso unido a los problemas económicos de Irán debido a años y años de sanciones y bloqueo, creían tener un menú, ¿no? Una especie de cocimiento político especial para llevar adelante sus planes. Pero eso fracasó. Y fracasó porque sin duda aquí no se tiene en cuenta, primero, la tradición de resistencia del pueblo iraní. No se tiene en cuenta por parte de los enemigos el gran fervor que despierta la soberanía y la dignidad, la defensa de la soberanía y la dignidad. Si el enemigo solo se detuviera un momento para analizar lo que fue la sagrada defensa entre el año 1980 y el año 1988, se debería dar cuenta que ni siquiera una coalición de países fuertemente armados, con gran potencial económico, con enorme ayuda tecnológica y militar, fue incapaz de derrotar a una naciente revolución islámica. La revolución islámica triunfa el año 1979. Esta sagrada defensa comienza en 1980 y a pesar de eso, sin tener una tecnología y una tecnología militar adecuada, con una naciente revolución, sin duda le fracasó todo ello, como le ha fracasado toda la política de desestabilización desde 1979 a la fecha. No ha habido un análisis político adecuado, un análisis situacional, un análisis estratégico, no se ha tomado en cuenta las consideraciones y la profunda raigambre de la revolución islámica en la población. Todos esos elementos hacen que Seyed Ali Khamenei dice y sostenga: aquí hubo errores de cálculo, erróneos que hicieron fracasar este complot. El líder habla del fortalecimiento de la nación y sobre todo fortalecer la unidad del pueblo y también de sus dirigentes. Nicola, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, antes de que nada, reiterar mis saludos, Jaime,
Gracias. Y esperar también el saludo a Pablo Jofré, este gran analista internacional, un agrado compartir con él. El caso concreto es que la inteligencia de la dirección del Estado pudo ayudar a destruir todos estos complots que hacía Occidente hacia Irán. Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque el pueblo iraní, si bien es cierto, puede tener diferencia, una parte del pueblo iraní, no es menos cierto que está muy, muy lejos de aspirar a una sociedad occidentalizada. No lo desean ni lo quieren. De modo que cuando se habla de la unidad interna, se habla en primer lugar del reforzamiento de las convicciones de la población, de la necesidad de conservar sus valores, de conservar su cultura y conservar su religión. Porque también aquí Occidente pretende, y lo pretendió en la época del Shah, cuando el Shah de Irán quería occidentalizar a su sociedad, el pueblo se levantó, no aceptó una situación así. Y ahora Irán tampoco quiere ni tiene ninguna intención de occidentalizarse, ni menos abandonar el proceso revolucionario islámico. Lo que aquí está ocurriendo es que hay una enorme cantidad de elementos mercenarios que ingresaron, que eran los encargados de llevar a la violencia estas manifestaciones. Ellos eran los que llevaban a la violencia, pero el pueblo iraní en sí, cuando vio y entendió ese complot, se terminó respaldando y enfriando la situación y respaldando al gobierno. Así que en este sentido, la formación, la educación, la veracidad de dirigirse al país y decirle lo que significa el bloqueo, lo que significan las amenazas, porque aún vienen amenazas muy grandes para Irán, muy grandes. Mi mayor preocupación es la amenaza de Estados Unidos, la entidad criminal sionista, esa entidad infanticida que están tratando de crear problemas entre Azerbaiyán e Irán. Ese es el mayor problema que viene. Jamenei ha dicho que todavía hay un consenso entre la gente sobre el Islam, sobre el gobierno y sobre la revolución islámica. Y quiero preguntarle a Pablo qué opina él sobre esto, si realmente mantener ese consenso actualmente significa también un reto para Irán, para la sociedad iraní, atendiendo pues a todas las agresiones, a todo lo que sucede en Occidente, en los medios de comunicación, en las redes sociales y las nuevas generaciones que cada día pues tienen una mirada más hacia otras partes. Bueno, lo que tú señalas indudablemente lo que muestra es indudablemente dar cuenta de la necesidad de tener siempre un proceso revolucionario dinámico, ¿no? El consensuar los objetivos estructurales, los objetivos más estratégicos de una nación, con nuevas generaciones que tienen acceso a tecnologías, a información y a comunicaciones muy diversas a las que teníamos nosotros hace muchos años atrás, Jaime, ¿no? Indudablemente la forma de comunicarse hoy y de informarse tiene elementos muy distintos. Por tanto, consensuar un objetivo estratégico del país con los objetivos no solo personales, sino que sociales, implica tener una dinámica tal que vaya gestionando, solucionando y al mismo tiempo dando satisfacción a esos objetivos, a esos anhelos, a esos sueños que tiene parte de la población. Sobre todo cuando tienes una población muy joven, como es el caso de países como Irán. Es decir, con sueños, con anhelos que indudablemente pueden chocar en ocasiones con la visión que tienen los sectores más maduros, de más edad, que vivieron la Sagrada Defensa, que vivieron el triunfo de la revolución, que vivieron el proceso de construcción de una revolución. Integrar a eso a las nuevas generaciones, a esos millones de estudiantes
de darles el espíritu revolucionario, de integrarlos en una idea, en un objetivo, en un sueño, y representa un tremendo desafío. Fidel Castro decía, Fidel Castro decía que revolución es sentido del momento histórico. Ahora me viene a la mente ese concepto de revolución de Fidel Castro. Absolutamente, y usted, Jaime, lo vivió enteramente. Yo tuve oportunidad de estar en su país algunos años y ese espíritu se vivía. Ese espíritu del sentido de la oportunidad, no quedarse anquilosado. Significa, sobre todo, dar cuenta de las necesidades del país, las necesidades de antaño, las presentes, las del momento, pero también las que necesitamos a futuro. Y en ese plano, indudablemente, eso choca con una realidad donde potencias enemigas tratan de impedir esa común unión de la sociedad y el desarrollo que se necesita para dar satisfacción al conjunto de la sociedad, Jaime. Se hablaba de la fortaleza de la República Islámica de Irán en este contexto donde se reunía el líder. Y esa fortaleza, Nicola, también es tangible, o sea, la podemos ver en diferentes ramas, en diferentes sectores de la sociedad persa. Sí es. Irán es sorprendente lo que ha logrado en una situación terrible como es el bloqueo inmoral, ilegal, indecente que hace Occidente con Estados Unidos a la cabeza y planificándose todo en Tel Aviv. Esto lo que ha hecho, como digo, frente a un tremendo bloqueo tan brutal como el bloqueo que tiene a Cuba, el bloqueo que tiene a Venezuela. Sin embargo, aún así, Irán ha logrado desarrollarse tecnológicamente, científicamente, y es capaz de exportar. Fíjate que le exporta a Arabia Saudita. Arabia Saudita, que es parte de la zona de influencia directa de Estados Unidos, importó casi 15.000 millones de dólares de Irán en diferentes productos. O sea, Irán ha logrado un desarrollo técnico, científico, diplomático, y para qué decir el desarrollo militar, que es un desarrollo realmente un salto cualitativo y cuantitativo muy grande. Pero el mayor triunfo que tiene la Revolución Islámica es tener a Asia Occidental al borde de sacar a Estados Unidos para afuera. Ya Asia Central sacó a Estados Unidos de allí, pero falta ahora la presencia norteamericana en Asia Occidental. E Irán está trabajando en eso. Irán apoya a Yemen, apoya a Siria, apoya a Irak, apoya a Hezbollah, apoya a los palestinos, apoyo directo, material, tangible, y aún así bajo un tremendo bloqueo. Por eso que eso se puede lograr única y exclusivamente por el empuje de sus profesionales, de sus técnicos, sus científicos, la unidad del pueblo y la sapiencia atinada que tiene la dirección de este país, que realmente hoy en día está dentro de los países más gravitantes del mundo. Irán en este momento es el faro para muchos países, sobre todo del tercer mundo, Jaime. Gracias, Nicola. Pablo, ¿será por esto que hay tanta obsesión por derrocar a la revolución islámica de Irán? Por supuesto. Todo lo que sea contrario a la incondicionalidad, todo lo que sea contrario al pensamiento único, todo lo que vaya contra la corriente hegemónica, sin duda representa un peligro para Estados Unidos y para los suyos, ¿no? Y digo para Estados Unidos los suyos porque cuando uno mira a la Unión Europea y dice, bueno, estos países europeos con tantos cientos de años, y cómo se comportan en una forma tan indigna, tan poco soberana, de tan poca independencia frente a Washington, ¿no? Entonces dice, no es Washington y sus socios europeos, es Washington y los suyos, sus incondicionales, sus siervos, al igual que en Asia, ¿no? Corea del Sur, Japón, y los países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, es decir, un bloque occidental que tiene además como títeres dentro de Asia Occidental a regímenes como es la entidad nacional sionista, ¿no? Como es Arabia Saudí,
como son aquellos países, dictaduras, gobiernos que se someten a esta política exterior norteamericana, como Marruecos, como Egipto. Así que en ese plano, indudablemente, estamos en una situación en la cual Irán se presenta como un referente, y es un referente, como lo sostenía Nicolás hace unos minutos. Y es un referente porque frente a esos poderes hegemónicos tenemos una República Islámica de Irán que se presenta soberana y dignamente en pugna, y por tanto representa un peligro para ese occidente, para ese poder hegemónico. Y es un peligro porque es referencial, porque es un ejemplo, porque apoya, porque es solidario, porque es capaz de enviar supertanques cruzando el Atlántico, supertanqueros cruzando el Atlántico para ayudar a Venezuela con sus refinerías, con combustible, porque es capaz de enviar supertanqueros a Siria para que desde Siria se entregue combustible a un Líbano sometido a una presión principalmente de su ex metrópoli Francia. Es decir, Irán se mete en la pata de los caballos, ¿no? Irán está permanentemente ahí, ayuda a Palestina, es el país que los organismos internacionales levanta la voz por Palestina, por Yemen, por el Líbano, por Siria, por Irak, por Afganistán. Acaba la ACNUR de felicitar a Afganistán por el trato humanitario pleno de derechos que le da a los cientos de miles de afganos que son refugiados en la República Islámica de Irán. ¿Quién hace eso? Cuando los demás viven en campamentos inhumanos, Irán le da a esos refugiados una condición de seres humanos, y eso indudablemente es un ejemplo y es un peligro. Hacía referencia hace un rato al pensamiento estratégico del líder de la República Islámica de Irán, su pensamiento estratégico a corto, mediano y a largo plazo. Y en sus palabras, pues también convocaba a los iraníes a no ser soberbios. Nicolás, y ya con esto prácticamente vamos cerrando el programa, ¿es una alerta para futuras batallas de ideas, de amenazas por venir desde Occidente? Vienen muchas batallas y muchas agresiones de Occidente hacia Irán. Estas conversaciones del acuerdo nuclear han sido dilatorias desde su inicio y sin ninguna intención de cumplir, porque terminada el bloqueo, cuando se llegó a acuerdo con el gobierno anterior norteamericano, se dieron cuenta de lo que era capaz Irán. Entonces, a como dé lugar, tienen que debilitar Irán. Irán es el mayor escollo que tiene de imperialismo para dominar Asia Occidental, gran parte de África y Asia Central, incluso en su patio trasero, como ellos denominan, como es el caso del apoyo a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia y también ahora a Cuba. Extraordinarios convenios se han hecho de asistencia tecnológica, médica y científica con La Habana. De modo que Irán es una tremenda piedra en el zapato del imperialismo, y a como dé lugar lo van a tratar de destruir, y eso no va a parar. No va a haber acuerdo nuclear, no va a haber acuerdo de nada. Van a seguir complotando, porque a Occidente, y en especial a Estados Unidos, como decía Ernesto Guevara, no hay que creerle ni un poquitico así, decía él. Efectivamente, no hay que creerle absolutamente nada. Hay que prepararse, como decía también el gran Fidel, cuando decía el imperialismo, hay que ser derecho y no hay que mentirle. Es nuestro enemigo y hay que golpearlo donde esté. Esa es la realidad que se le viene a Irán. A Irán no me cabe ninguna duda que lo va a hacer. Gracias, Nicolás, por tu opinión. Gracias, Pablo, por el análisis. Hoy nos ha llegado la mirada desde Sudamérica y se la agradecemos desde Teherán. Un abrazo, feliz fin de semana y, como siempre, la pantalla de Hispan TV abierta al diálogo, al análisis y a la opinión de expertos como ustedes. Que la pasen muy bien. Gracias. Sí. Un abrazo. Así vamos cerrando esta edición, la última edición de la semana y la última que me corresponde en esta temporada, porque ya el lunes se incorpora el presentador habitual del programa, Dani Pérez. Como hemos estado analizando en la jornada de hoy, el ayatolá Jamenei advirtió que los errores de cálculo del enemigo pues no deben provocar soberbia en los iraníes, visión de futuro. Pidió a la nación
estar siempre alertas y mantener la unidad y la esperanza. Y es que sabe el líder, sabe el gobierno y también saben los iraníes que vendrán otras batallas, y en la unión y el patriotismo está la clave para que el enemigo siga equivocado. Gracias, feliz fin de semana. Hasta un próximo encuentro por Hispan TV.